Hola a todos, vamos a hablar en este video sobre los árboles gigantes que fueron cortados artificialmente y muchísimos no quieren creerlo. Hoy en día existen en el mundo árboles que en inglés se llaman redwoods, los más conocidos en California que sobrepasan o llegan hasta 300 pies de altura, que son 90 metros, 91 metros, casi 100 metros de altura. A nivel oficial, los récords dicen sobre los árboles más grandes actualmente, que es el Hiperion, que tiene concretamente 380 pies, que son 115 metros. En segundo lugar, hay un árbol que se llama el Dios, el bautizado, el Yo Soy, el Dios, que tiene 374 pies de altura y que son 114 metros. Luego, en tercer lugar, viene otro de nombre mítico griego, que es el Ícaro. El Icarus, que tiene 373 pies, que son prácticamente casi 114 metros, 113,69 metros. Estos tres árboles son los tres árboles más altos registrados oficialmente y ocultados a la humanidad para que no haya vandalismo. Curiosamente, aparte de la altura, también hay árboles muy anchos y el más ancho del mundo está en México, en Santa María de Tule, que tiene una circunferencia de 164 pies, que en metros son 50 metros. Hay un artículo de 1872 en Australia, que en el siglo XIX, cuando Australia era la tierra de nadie, todavía, porque allí no vivía nadie más que los agentes locales, y empezaban a ir inmigrando los criminales del Reino Unido, del imperio, que eran exiliados allí con una oveja o una cabra para que poblaran el continente con hombres blancos. Se registró un árbol que no fue seco allá, sino que fue eucalipto, un árbol australiano eucalipto por un tal William Ferguson, que lo registró cerca del río en Victoria, un árbol con una altura de 132 metros, sí, y vi a los 131 centímetros que sobrepasaba al 115 metros, el árbol más grande actualmente registrado, y en panel tiempo dijo el señor William First, el que había múltiples árboles, especímenes de árboles de 140 metros de altura por todo el área de Victoria, en el territorio principal de Australia, dentro de Australia. Él dijo que este árbol desgraciadamente fue un material muy importante de construcción, por eso los australianos son los que cortaban, pero así en plan no paraban. Por eso las imágenes de aquí con gente del siglo XIX se encargaron de cortar a todos los árboles gigantes para usarlos para madera de construcción de casas y barcos. La pregunta es si estos árboles fueron cortados por seres humanos mortales comunes y corrientes. Árboles de más de 100 metros, 140 metros en el siglo XIX o en el siglo XX, al principio, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo era primitivo y no podían registrar lonas de masa con fotos en blanco y negro. Entonces los árboles que existían antes de estos árboles, que eran muchos más grandes y gigantescos. ¿Quién los cortó? Por eso, para que observen que si un mortal común y corriente con hachas puede cortar árboles de más de 100 metros de madera actual, imagínense qué se puede hacer con tecnología militar súper avanzada. Lo digo militar, de esta gente que la tenía. ¿Quiénes eran? ¿Acaso extraterrestres? Tenemos un pasaje en Daniel capítulo 4. El árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Fascinante la visión que tenía Daniel. Seguramente se refería al árbol de la vida, el árbol de la tierra, que curiosamente en la mitología nórdica escandinava, con los dioses escandinavos Thor y Odín, se repite. Aparte de Daniel está el libro de Enoch, que fue un libro prohibido. El primer libro, como el segundo en inglés original, idioma inglés antiguo, y en español le han cortado textos y dice: me he ido hasta el centro de la tierra, polo norte, me imagino lo que llamamos por norte. He visto a un lugar bendecido con muchísima agua y que tenía ramas de árboles que siempre permanecían vivas, nunca se marchitaban.
y estaban siempre creciendo desde un árbol que fue cortado. Y aquí es donde han cortado este pasaje, porque en la versión en castellano no dicen que el árbol fue cortado, y aquí en inglés dicen que el árbol fue cortado. ¿Quién lo cortó? De la vida enorme, gigantesco en el centro de la Tierra. ¿Y por qué dice el centro de la Tierra? ¿Y por qué nos dice de no nos dice de una esfera o un globo, igual que hoy en día con la NASA? Y entonces ello vio una montaña sagrada, y debajo de la montaña había mucha agua, y las aguas fluían hacia el sur como desde el polo norte. Salen las aguas para toda la Tierra, para todo lo que es el mapa plano de la Tierra. Y también en otro capítulo de lo que en el segundo libro dicen, que en el medio de este árbol de la vida, en un sitio donde supuestamente a Dios hay una fragancia y se siente un bienestar maravilloso. Hay un aspecto como de cosas que tienen aspecto dorados y de color de fuego, y todo está cubierto de bendición. Y allí en el paraíso, con muchísimos colores, frutas, bienestar, el sitio donde es la raíz y todo bienestar, el jardín al final de la tierra. Y en inglés muchos dicen que se refiere al Edén. Tenemos a lo largo del mundo como si fueran mesetas montañosas, como si fueran la base de árboles cortados que con el tiempo se petrificaron. En Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudáfrica, en Venezuela, en Argentina, en Europa, en muchos países, en Rusia, en Japón, el monte Fuji, muchísimos sitios en el mundo que parecen como si fueran bases de árboles gigantescos, mesetas. Se ven como mesetas o hablamos como si fueran mesetas, pero que tienen como la forma de un árbol gigantesco, cortados por alguien y se quedaron solamente luego como para los desiertos de esta observación, como en Arizona y en California y en otros sitios donde hay desierto. La ciencia oficial dice que estas mesetas del pasado, todas estas montañas se formaron gracias al paso de lava volcánica y el lavado orgánico, cuando se seca, cuando se enfría, y qué sucedió con las formas geométricas perfectas del basalto. Dime si tú lo que estás viendo son formas geométricas perfectas de basalto. Entonces la verdadera historia de la humanidad es aquí, donde puedes darte cuenta de que nos han mentido y todo lo que se nos ha dicho sobre estos árboles es mentira. Si les ha gustado el video, pueden darle like, suscribirse al canal a los que aún no lo hayan hecho, dejar sus comentarios. Con esto podremos profundizar más sobre el tema. Además, pueden compartirlo en sus redes para que se difunda más esta información. Hasta pronto, amigos.